que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Empezamos un día más dándole gracias al Señor por todo lo que nos concede, y vamos a pedir en esta Sagrada Eucaristía, en la misa gregoriana número 10 de Petra Madero Acevedo, también en esa misma misa número 10 por Amalia Cruz Cosío, primer aniversario luctuoso de Carlos Juárez Pérez, descanso eterno de José Alejandro Juárez Martín, por Paulina Lisset Cerda Juárez, José Juárez, Elena Villa, Simón Ceja, Cristina Juárez, María del Refugio López Vázquez, Carlos Ochoa Ochoa, Octavio Ochoa Partida, Martín Cárdenas, Genaro Cárdenas, María Enriqueta Padilla Serna, Humberto Munguía Contreras, por Nelly López Núñez, Eliseo López Barajas, Rosa María Sosa Díaz, Raúl Corona, Claudio González Carrillo, por las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz. Pidamos por las necesidades de Raquel Cárdenas López, por Irene Wade, también por las necesidades de la familia Ochoa Partida, Farías Cárdenas, Barreto Ramírez, Tella Valdivia, Anaya Cuellar, por Miguel Baraja Mendoza, la familia Soto Fausto, por César Rolando Cázares Martínez y Jesús Armando Cázares Pineda, la familia López Adrián Mercado Ambriz, por Araceli Contreras. Pidamos también por la salud de Jimena Castillo Flores, por la salud de Roselia Ramírez Cárdenas, Rocío Cermeño, Enedina Cárdenas y María Ceguera, por Chuyita Álvarez, por Jaime Castro, por Martín González Cárdenas. También vamos a pedir el día de hoy por el cumpleaños de Mariana Hernández Delgado. No sé si vino Mariana. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marianita por el regalo de su existencia y su vida con nosotros. Que el Señor nos la guarde muchos años, Vamos a pedir también, imagino que es el cumpleaños de Araceli Castillo Villarreal. Bueno, pues vamos a pedir también por ella, por todos nosotros. Vamos a prepararnos. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y Dios, que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por medio del obispo San Cirilo de Jerusalén condujiste admirablemente a tu iglesia a comprender con más profundidad los misterios de la salvación, concédenos por su intercesión conocer de tal manera a tu Hijo que podamos participar abundantemente de su vida divina. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Por cierto, están confesando. Si alguien necesita, puedas comulgar con paz.
Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo. Y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de mano de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manche las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galán, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudanum, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordamos las maravillas que hizo el Señor. Recordamos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hombre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltara. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oh no.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. En esta segunda semana del tiempo de Cuaresma, que se nos está reforzando el tema de la oración, pues nuevamente en este ejemplo que pone Jesús, esta parábola nos lo hace entender. Dos partecitas para entender la primera lectura y el Evangelio muy sencillas. La primera partecita es el Evangelio o la parábola es explicada a los sacerdotes y ancianos, o sea, a gente muy preparada, que se le había confiado el cuidado de otras personas. Fíjense muy bien, porque nos va a responder muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Hay personas que les cuesta venir a misa, que les cuesta acercarse a Dios, leer la Biblia, porque dice: ¿qué tiene que ver la Biblia, Dios, la iglesia con mi vida? Yo tengo mis broncas, mis sufrimientos, ¿eso qué tiene que ver? Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla justamente de cosas que nos pasan cotidianamente, cosas que a veces nosotros provocamos, Esto es importante. Hay muchas cosas que en nuestra vida que nos pasan que no tienen la culpa a nadie más que nosotros mismos, porque sabemos que está mal y lo hacemos, y lo que siembras cosechas. Pero hay cosas en la vida que no sembraste y esas son las que nos truenan la cabeza, porque hay cosas malas que le pasan a la gente buena. Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos y nos hace renegar. ¿Por qué en nuestra vida nos pasan cosas malas cuando nosotros buscamos hacer el bien? El Evangelio te lo va a explicar. Dice Jesús que esta parábola se las aplicó a los ancianos y sacerdotes. ¿Y
Quiere decir que Dios le dio capacidad y responsabilidad a todas las personas. Yo te confío a tus hijos, yo te confío a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros, a las personas te las confío. ¿Qué vas a hacer con ellas? Y entonces les estaba explicando eso con la parábola del viñedo. Dice, miren, era un señor que tenía un viñedo, pero chulada. Y le dijo a unas personas, te lo voy a confiar, tú nomás lo cuidas. De lo que saque de ganancias, la mitad para mí y la mitad para ti. No tienes que invertir nada, todo lo que necesites tú me lo pides, nomás cuídalo. Que así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Yo te voy a confiar un esposo, una esposa, unos hijos, unos papás. Nada más que cuídalos. Nada más que cuídalos. Nada más que cuídalos. No tienes que hacer más, cuídalos. Pero ¿qué pasó? Que estos señores se apropiaron y dijo, yo voy a hacer con él o con ellos lo que me dé la gana. Si quiero hacerlos llorar, los voy a hacer llorar. Si quiero que pasen hambre, los voy a hacer que pasen hambre. Los voy a tratar como mis patas. Y entonces les dice, cuando venga el viñador y les pida cuentas, ¿qué cuentas van a dar? Y entonces se empieza a explicar justamente que muchas cosas que pasan en la vida, Dios no tiene la culpa, sino que muchas veces hay situaciones que las personas se les olvida que nos confían personas. Y entonces allí ocurre una cosa, que hay personas justos que sufren ¿por quién? Por pecadores. Piensa, ¿por qué está sufriendo la gente en Ucrania, en Rusia? ¿Por qué hay gente sufriendo en México? ¿Crees que Dios quiere ese sufrimiento? ¿Crees que a Dios le parece bien que haya personas que paguen un sueldo abajo? ¿Crees que a Dios le parece bien que haya gente que se drogue, que se alcoholice? ¿Que haya personas que se maltraten psicológica o físicamente? ¿Crees que a Dios le gusta eso? Y entonces, ¿qué ocurre? Que es el mal uso de la libertad de las personas. Nosotros muchas veces venimos a Dios y ante la vida y le decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurrió a mí? Y entonces allí uno muchas veces se desanima y dice, pues si la gente es mala conmigo, yo voy a ser malo con la gente. Aquí hay algo que se nos escapa en la parábola y en la primera lectura. Y fíjense que habla del dueño del viñedo. Siempre se nombra al dueño del viñedo. Es como si el viñedo le dijera al dueño, ayúdame. ¿Y qué le dice el dueño del viñedo? No te preocupes, yo no te he olvidado y estoy atento a ti, estoy pensando qué ocupas tú. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Hablar con el dueño del viñedo. ¿Quién es el dueño del viñedo? Dios. Hablar con Dios. Señor, ahora me están pasando cosas que yo no sé por qué. Y empezar a hablar con Dios. Quizás no te va a quitar muchas cosas, Atentos. Quizás no te va a quitar muchos problemas, pero te va a enseñar a vivirlo. Quiero ahora darle un giro, porque aquí ocurre justamente lo de la transfiguración que inició el domingo y todo lo que pasó Jesús en su vida. Jesús aquí está hablando de que sabe que lo van a matar. Y entonces, justamente, ¿qué ocurre aquí? Que Jesús dice, ustedes tienen unos planes conmigo, pero Dios tiene otros. La primera lectura.
La primera lectura hablaba de quién. ¿De quién? De José, el que soñaba, ¿se acuerdan? José tenía la culpa de que su papá lo quisiera más. José tenía la culpa de que sus hermanos les cayera gordo. No. Imagínense a José el soñador, un jovencito que estaba muy contento, vivía muy feliz en su familia, y de pronto lo avientan a un pozo, lo venden, lo ponen de esclavo. ¿Qué sentimientos guardaría José el soñador? ¿Qué diría y pensaría José de sus hermanos? ¿Quieres saberlo? Pues vete a Génesis 28 y ahí te va a decir lo que sentía y pensaba José de su papá, de sus hermanos y de Dios. ¿Qué decía y qué pensaba José? Si a ti te pasan cosas, ¿qué piensas? ¿Le das gracias a Dios o reniegas? ¿O le dices, ¿para qué me casé? Voy a divorciarme. ¿Para qué? Ojalá se mueran mis papás. Ojalá se vayan mis hijos de mi casa. ¿Qué sientes y qué piensas tú cuando te pasan cosas que no entiendes? ¿Cómo las vives? ¿Te ayudan o te destruyen? Jesús dice, yo las vivo con mi papá Dios, y aquellas cosas que yo no tengo culpa, sé darles un cambio. El dueño del viñedo está conmigo, y aún las cosas malas las voy a cambiar en buenas. En la cita del Génesis se van a encontrar con que José les dice, Dios permitió esto para hacer un bien a mí y a ustedes. De un mal Dios puede sacar mucho si tú sabes vivirlo con Dios. Si no lo sabes vivir con Dios, te vas a ir con los curanderos, te vas a llenar de resentimiento, de coraje, vas a meterte a algún vicio, o vas a hacer cosas o mancharte tus manos de sangre. Si nosotros aprendiéramos a vivir todo con Dios, muchas cosas que hoy nos destruyen, miraríamos cómo nos hacen más fuertes. Hoy estamos empezando un día. ¿Con quién lo vas a vivir? No, Dios no te va a quitar muchas cosas que estés viviendo, pero te va a enseñarlas a vivir de una manera que no te lastimen, que no te hagan daño, que no te destruyan, que no te hagan un monstruo. Si tú quieres, el dueño del viñedo te está esperando. ¿No te gustaría compartir todo con él? En tus manos está. Que así sea. Pónganse de pie. Queremos pedirte, Señor, que es cierto que hay muchas cosas que nos pasan en la vida y que no entendemos, pero nosotros con libertad las soltamos. No somos jueces de nada ni de nadie, y sabemos que todo ocurre para bien de los que tú amas. Ayúdanos a vivirlos contigo. Oremos al Señor. No permitas que las situaciones contrarias que nos hacen daño nos hagan malos, nos hagan destructivos. Al contrario, Señor, ayúdanos a soltar, porque no se cierra una puerta si no se está abriendo un zaguán, si no se está abriendo un portón, otras puertas. Los que hoy no nos quisieron, no importa. Hay otras personas que nos están queriendo, y a las que no nos quieren, como tú dices, amaremos a nuestros enemigos, a los que nos odian, a los que se aprovechan de nosotros bendiciendo y siendo mejores personas. Oremos al Señor. Por aquellos que se dejaron arrastrar por el mal y se volvieron malignos, para que en el fondo de su corazón escuchen la voz de Dios y regresen, porque en la casa de nuestro Padre hay un lugar para todos. Oremos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Un niño se te acercó aquella tarde.
Jesús 5 panes te dio para ayudarte. Los dos quisieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y mil estrellas de luz será tu mano. El hombre con su amor y su trabajo. El hombre con su amor y su trabajo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado no se afanen en las realidades transitorias, sino que se pongan su corazón en las del cielo. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, sin cesar diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique, Señor, estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo,
esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, tenemos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El mal siempre se vencerá a fuerza de bien. Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Señor Jesús, mi Salvador. Lo tengo todo, te tengo a ti. Entremos en comunión con nuestros hermanos que de forma espiritual lo recibirán. Por la paz en el mundo, en nuestros pueblos. Creo, Señor, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, yo me uno y me abrazo a ti. Haz, Señor, que el pecado jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Vamos a ponernos todos de pie. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que podamos un día alcanzar por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Junten sus manos. Digámosle a la Virgen: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, el tesoro de tu Madre voluntad, guárdame y de mí, como cosa y posesión tuya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos podemos ir en paz, la Eucaristía ha terminado. Que tengan un gran día. Dios los bendiga. Damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias,